Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la primera semana de Cuaresma, Y hoy la primera lectura viene del libro de Esther, capítulo 4. Y también en el Evangelio de hoy pues tenemos un tema muy similar y particularmente que está conectado con la temporada de Cuaresma, y es la oración de petición, la oración de pedirle a Dios pues que nos atienda, que nos socorra, que escuche nuestras necesidades. Y este es el tema tanto de la primera lectura como del Evangelio. Dice la primera lectura: en aquellos días la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas, desde la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, protégeme porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia del león, y haz que yo le agrade para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos, convierte nuestro llanto en alegría, y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 137 y el responsorio es: de todo corazón te damos gracias, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de los ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. De todo corazón te damos gracias, Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 7, versículos 7 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Traten a los demás
como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. En esta primera lectura que viene del libro de Esther, tenemos pues una historia muy interesante. En la primera lectura solamente se nos da esta escena de oración por parte de la reina Esther, pero el trasfondo de este libro pues es muy interesante. Este libro habla acerca del pueblo judío que vive en el reino persa y es el pueblo judío que fue llevado al exilio por el reinado de Babilonia cuando conquistaron al reinado de Judá y se llevaron a la crema innata de Judá al exilio, y parte de esta comunidad que vivió en Babilonia pues después se queda para vivir en el reino persa, y es ahí donde se lleva a cabo esta historia. Esther es huérfana y es adoptada por un señor llamado Mardoqueo, que también es parte de esta historia. Y ocurre la situación que el rey está muy enfadado con su reina porque en una fiesta que él preparó para sus invitados importantes, pues él llama a la reina para que lo acompañe y la reina decide no acompañarlo. Y esto pues hace enfadar mucho al rey, lo que hace que de sus servidores pues después le metan a la cabeza que se deshaga de la reina prácticamente, que la desfavorezca porque la reina ha dejado un mal ejemplo para las otras mujeres de sus servidores importantes, ¿no? De que también se puedan rebelar y de que puedan actuar como la reina lo hizo con él. Bueno, el hecho de que después los servidores mandan a que en el reinado del rey persa busquen a jovencitas para que también pasen a ser parte de la corte del rey, sean una de muchas esposas del rey. Y entre ellas, pues, está Esther, que el libro la describe como una mujer muy bella, muy hermosa, pero que cuando es escogida para que pase a ser parte de la casa del rey, no menciona que es mujer del pueblo judío. Y esto lo hace por un consejo que le da Mardoqueo, que es el padre adoptivo de Esther cuando Esther pierde a su mamá y a su papá. Entonces Mardoqueo se encarga de ella, la adopta como hija, y cuando viene el decreto de que las jovencitas bellas del reino pasen para que el rey vea a quien escoge para que sea una de tantas de sus esposas. Bueno, Esther es escogida y parece que su belleza y su postura y su presencia agradan mucho al rey y se convierte en una de las favoritas del rey. Mientras tanto, ocurre de que uno de los siervos del rey, un tal Amán, pues parece un hombre muy orgulloso, y Mardoqueo en una de esas ocasiones no le hace una reverencia que el tal Amán pensaba que él merecía por ser una persona importante de la corte del rey. Y esto hace que Amán ponga en juego un trama de querer deshacerse de todo el pueblo judío en el reinado persa por esa ofensa que él recibió de parte de Mardoqueo cuando Mardoqueo no le hizo una reverencia a Amán. Así que pone en juego todo una trama, Amán, para deshacerse de todo el reinado, el imperio del rey persa, de todos los judíos. Y es ahí cuando entra Esther en esta escena, cuando influenciada por Mardoqueo le dice que intervenga por su pueblo porque tal Amán está por mandar unas cartas a todo el reinado para que en un mismo día maten a todos los judíos. Entonces
Mardoqueo le dice a Esther que intervenga, que ella que está cerca del rey, puesto que ni ella se salvará cuando el decreto creado y guiado por Amán se lleva a cabo de matar a todos los judíos dentro del reino persa. Entonces es ahí cuando Esther se arma de valor y se prepara para ir a intervenir, para ir a hablar con el rey. Y es ahí donde entra la primera lectura de hoy. El caso es de que la reina Esther pues se las arregla para que, utilizando su belleza, su encanto, pues logre captivar el corazón del rey, guiada tanto por los consejos de Mardoqueo y también por la intervención de Dios. Aunque a Dios no se le menciona mucho en este libro, el hecho de que este libro es parte del Antiguo Testamento ya se nos dice que el trasfondo de toda esta historia está guiado por Dios. Particularmente guiado por Dios porque este pueblo judío que se encuentra viviendo entre los persas, pues no puede desaparecer del mapa, no puede ser borrado, porque esa es una de las responsabilidades de todo judío en el mundo, ¿no? De hacer lo más posible para que no sean borrados de la existencia, para que no sean destruidos. Así que uno de los prácticamente mandatos de los judíos es de permanecer en la existencia para que el pueblo judío continúe en la historia, ¿no? Y aquí, ante el peligro de que este señor Amán quiere destruir al pueblo judío por un orgullo de él y por un desdén que piensa que el tal Mardoqueo le hizo, pues ha puesto en marcha esta trama para deshacerse de todo el pueblo judío dentro del reinado persa. Así que Esther se pone bien guapa, se viste con sus mejores ropas y joyas y va y se entrevista con el rey persa. Y porque ya el rey tiene cierto afán por ella, cierta predilección por ella, pues es interesante cómo ella pues interviene por su pueblo. Primero, la primera presencia que hace ante el rey se desmaya, ¿no? Y hace todo un drama para cautivar y para enternecer el corazón del rey. Y esto la lleva pues a obtener no solamente la confianza, sino la predilección del rey, al punto de que el rey le promete que cuanto ella le pida, él se lo concederá, aunque fuese la mitad de su reino, ¿no? Así que la reina Esther prepara 2 cenas. En la primera, para crear el ambiente de confianza. En la segunda, para preparar su petición de que no permita de que la trama que el señor Amán ha preparado para matar a todo su pueblo no se lleve a cabo. Así que prepara estas 2 cenas en las cuales solamente invita al rey y al Amán. Y todo este plan que trama Esther, pues a últimas consigue no solamente la salvación del pueblo judío, sino también a últimas consigue la muerte de Amán, quien quería destruir al pueblo judío. Así que este es el trasfondo de este bello libro de Esther, que hoy en día está conectado con unas celebraciones judías del Purim, donde se cuenta esta historia de esta intervención de Dios por medio de esta mujer Esther, que era una de las favoritas del rey persa. Así que en esta primera lectura tenemos la oración que Esther hace pidiéndole a Dios que la prepare, pidiéndole a Dios que la llene de fuerzas, pidiéndole a Dios que le ponga las palabras correctas para poder llegar al corazón del rey. Y esta oración pues es una oración clásica en el sentido de que es una oración de petición, invocando la ayuda de Dios. Dice: en aquellos días la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor
y se postró en tierra con sus esclavas desde la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor diciendo: esta acción que Esther lleva a cabo con sus esclavas es básicamente un ayuno que ella manda por medio de Mardoqueo para que corra la voz al resto de la comunidad judía para que junto con ella ayunen por 3 días como preparación para esta intervención de ella por su pueblo judío. Y esto pues está muy conectado también con la temporada cuaresmal, el cual el ayuno está conectado con la oración, el acercamiento a Dios en la intimidad y confianza. Así que aquí el ayuno que Esther junto con sus esclavas y el resto del pueblo judío están llevando a cabo es el ayuno con el propósito de prepararse para una hazaña importantísima, porque Esther aquí se está jugando la vida. Ya la trama de Amán fue puesta en marcha, ¿no? Y si ella no interviene de una forma favorable por su pueblo judío, pues entonces tanto su pueblo como ella serán desaparecidos del mapa, serán puestos a muertes por este trama que Amán ha puesto en marcha, ¿no? Por eso pide la ayuda de Dios para que Dios le ponga las palabras correctas, para que ella pueda intervenir de una forma favorable y logre cambiar los planes malévolos de este hombre Amán. Y dice Esther dirigiéndose a Dios: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, protégeme porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida, ¿no? Ella siendo una mujer judía, pues su vida está peligrando si no puede llegar al corazón y obtener el favor del rey para que pare esa trama que Amán ha puesto en marcha para deshacerse del todo el pueblo judío dentro del reinado persa. Dice: Señor, yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres que tú siempre salvas a los que son fieles. Aquí es algo interesante cómo mencionan los libros de sus padres. Es muy probable que Esther no supiera leer o que quizás no, porque la lectura de estos libros sagrados pues estaba reservada para los hombres, ¿no? Y aquí pues aunque sabe la tradición, conoce la tradición, pues la menciona sabiendo de que en estos libros pues se mantienen la alianza que Dios ha hecho con su pueblo y aunque este pueblo judío vive en el extranjero, vive en el exilio, pues aún se sienten parte del pueblo de Dios, aunque estén fuera de la tierra que Dios les había prometido. Dice: Señor Dios, yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Dice: ayúdame, Señor, pues estoy desamparada, porque en mis labios las palabras acertadas, cuando esté en presencia del león, y haz que yo le agrade. Este león que menciona es el rey mismo, ¿no? Y pues le pide a Dios que la prepare, que le ponga las palabras correctas, que la prepare tanto emocionalmente, intelectualmente, físicamente, para que toda palabra, toda acción, su presencia misma pueda obtener el favor para la salvación de su pueblo. Y es una oración, pues, es muy apta, es una oración que nace de una necesidad y una urgencia en la cual no solamente la vida de ella está en peligro, sino la vida de todos los judíos en el imperio persa. Así que es una petición en la cual no solamente peligra su vida, sino la vida de todo el pueblo judío en Persia. Dice: con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos, convierte nuestro llanto en alegría y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Y esta es parte de la oración que Esther hace a Dios.
mientras se prepara, mientras dedica estos 3 días de ayuno como preparación para esta hazaña, para esta intervención que va a hacer por su pueblo y por su vida misma. Muy bien, es un libro muy interesante y el tema principal pues es este, ¿no? Es la petición, la oración de petición, pidiéndole a Dios que intervenga. Pasamos ahora al Evangelio de hoy, donde Jesús les enseña a sus discípulos cómo deben de acercarse a Dios en la oración, particularmente la oración de petición. Y pongamos en uso nuestra imaginación para quizás imaginar, ¿no? ¿Cuál sería la reacción de los discípulos al escuchar estas palabras de Jesús? Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. No, imagínense, ¿cuál sería la reacción de los discípulos al escuchar estas palabras de Jesús, ¿no? Pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, ¿no? Aún hoy en día, cuando escuchamos estas palabras, la primera reacción es muy lógica, decir, oh, ya aquí somos, ¿no? Si Jesús nos dice, pide y se te dará, toca y se te abrirá, ¿no? Pues, qué cosa más bella, qué cosa más grande, qué cosa más impresionante, ¿no? De que Dios pueda responder a nuestras peticiones de esta manera, ¿no? Pero después, lo que viene después de estas palabras, pues modifican el sentido de estas palabras, porque tampoco nos vamos a llenar de ilusiones y de esperanzas de que cualquier tontería, de que cualquier capricho que le pidamos a Dios, Dios no lo va a conceder, porque sabemos por nuestra experiencia de que Dios no atiende a todo lo que le pedimos, ¿no? Y por eso lo que viene ahora modifica y ayuda a interpretar el sentido de estas primeras palabras de Jesús, cuando dice, ¿hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a un hijo? Si éste le pide pan, y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? O sea, el ejemplo que Jesús da es muy claro, ¿no? Si ustedes que son padres de familia saben dar lo mejor a sus hijos, ¿no? Pues igualmente Dios, que es nuestro Padre, que es nuestra Madre, pues también nos va a proveer, nos va a dar lo que necesitamos, lo que le pidamos. Pero, aquí está el pero, de que tomando la experiencia de papás y mamás de cómo cuidan de sus hijos, pues, y la pregunta es esta, ¿ustedes les dan a sus hijos todo lo que sus hijos le piden, aunque se los puedan dar? Por ejemplo, si tu hijo, fascinado por un encendedor, te dice, papá, dame un encendedor para jugar con él. Y si el niño tiene 2, 3 años, ¿le vas a dar un encendedor para que se queme? Es obvio que no. No se lo darás porque lo que el niño está pidiendo es algo que le causará daño, es algo que lo meterá en dificultades y problemas, es algo que no le conviene. Entonces, si tú como padre o como madre puedes distinguir lo que esa criatura necesita y no necesita, lo que le puede ayudar y lo que no le puede ayudar, pues igualmente Jesús, al utilizar estos ejemplos, nos dice igualmente Dios, porque Dios, antes de que nosotros le digamos o abramos la boca, Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿no? Y el punto importante de Jesús es este, ¿no? De que Dios nos da lo que necesitamos, pero no necesariamente lo que queremos. Y entre lo que uno necesita y lo que uno quiere hay una diferencia enorme. Lo que uno quiere, lo que uno desea es un barril sin fondo. Lo que uno necesita no son tantas cosas. Lo que uno verdaderamente necesita en la vida, aún para la felicidad, no es un barril sin fondo. Son cosas muy concretas, muy específicas y muy contadas.
Pero lo que uno quiere y lo que uno desea, lo que uno anhela, pues no tiene fin. Así que estas palabras de Jesús cuando dice piden y se te dará, busquen y encontrarán, tienen que ser interpretadas por el lente de la providencia de Dios que busca darnos lo que necesitamos y no necesariamente lo que queremos y lo que deseamos, si no es para nuestro bien. Y también sabemos de que a veces no pedimos lo que necesitamos, sino simplemente pedimos lo que queremos, lo que deseamos, ¿no? Y que a veces no lo que le pedimos a Dios en esta oración de petición a veces no es para nuestro bien y que muchas veces van más guiados por otros intereses que contrarrestan a lo que Dios nos llama. Pero aquí entra otro tema muy importante, un tema que a veces no lo tratamos con seriedad. Y es el tema de que aun cuando le pedimos a Dios cosas de necesidad, o aun cuando pedimos por otros que están sufriendo, que están pasando por momentos difíciles, ya sea por enfermedad, por necesidades, por tragedias, ¿no? Por situaciones de vida y muerte, ¿no? Y que venimos a Dios, le rogamos, le imploramos, ¿no? Que nos ayude o que ayude a otros por quien estamos pidiendo o interviniendo. Y que aún en esas situaciones, en esos momentos de imploración, de petición, parece que Dios se mantiene callado. Parece que Dios no escucha. Parece que a Dios no le importa, ¿no? Y son los momentos difíciles que yo creo que la mayoría de nosotros hemos vivido, ya sea personalmente o por medio de amistades o conocidos que han pasado por momentos difíciles en los cuales nos unimos a sus oraciones, a sus necesidades, imploramos a Dios y no, Dios no parece responder, ¿no? Y aquí es donde entra el tema de la voluntad de Dios, que a últimas tenemos que hacer paz con la voluntad de Dios y a últimas tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Uno diría, bueno, pero ¿por qué Dios permitirá? Por ejemplo, cuando una persona que está enferma, ¿no? Y uno se une a las oraciones de esta persona y de su familia, ¿no? Y esa persona muere. Y peor todavía el sufrimiento de un niño, una niña, ¿no? Que es el sufrimiento más difícil para nosotros, ver a una criatura sufrir, ¿no? Y de que Dios no nos conceda esa sanación, esa salvación de ese niño, esa niña, ¿no? Pues aún ahí tenemos que lidiar con esta realidad de que a últimas tenemos que hacer la paz con la voluntad de Dios. Y este es el ejemplo que Jesús mismo nos deja en su relación con Dios Padre. Tomamos el ejemplo de Jesús cuando se encuentra en el huerto de Getsemaní, particularmente en el Evangelio de Lucas, ¿no? Que Lucas lo describe a Jesús en el huerto de Getsemaní sudando como gotas de sangre, dice, para describir la intensidad de ese momento antes de que Jesús sea arrestado y condenado, ¿no? Y Jesús le dice a Dios Padre, porque ya va a venir su pasión, ya va a venir su sufrimiento, y le dice, Padre, si es tu voluntad, no permitas que yo beba de este cáliz, ¿no? Jesús sabe de que lo que ya va a venir es algo muy difícil. Y Jesús no busca el sufrimiento por el sufrimiento. Y Jesús, después de implorar a Dios Padre, cierra su oración con las palabras, pero Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y ahí, hermanos, nos deja Jesús plasmado lo que es la oración, ¿no? De que vengamos ante Dios con el corazón abierto, con el corazón partido, y le imploremos hasta donde podamos, pero que a últimas tenemos que cerrar nuestra oración diciendo, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Porque a últimas solamente Dios, desde su estancia
en el infinito, en la eternidad, puede saber y conocer mejor el porqué de las cosas. Es algo que a nosotros se nos priva desde el tiempo limitado para nosotros, ¿no? Y que a últimas tenemos que hacer paz con esto. Que aunque no sepamos el porqué de las cosas, ¿no? También este es el caso de María, que viendo sufrir a su hijo cuando fue arrestado, cuando fue condenado, cuando fue clavado en la cruz, de que María se dirigiera a Dios y le dijera, pero Señor, es tu hijo, ¿cómo puedes permitir esto, no? Y que María también en esos momentos tan dolorosos de ver a su hijo sufrir, morir y ser enterrado, ¿no? De que María tuvo que decir también como Jesús, no mi voluntad, sino la tuya. Y aunque no entendamos el porqué, aunque no comprendamos el porqué, aunque pensemos de que Dios parece no escuchar, a últimas tenemos que hacer la paz con la voluntad de Dios. Y quizás sean las experiencias más difíciles, pero es el camino que Jesús mismo nos enseña, porque en ese aceptar la voluntad de Dios se encuentra la resurrección, que está la victoria sobre la muerte misma. En ese aceptar la voluntad de María misma al ver a su hijo sufrir, ahí también está la resurrección que está por encima de la muerte y el sufrimiento de su único hijo. No cabe duda que es una de las experiencias más difíciles a últimas decir, no mi voluntad sino la tuya, pero es algo que tarde o temprano todos tendremos que vivir. Yo creo que nadie de nosotros se priva de esto, es privado de esto, nadie es absuelto de esto, porque todos, si somos fieles a la vida, tendremos situaciones y ocasiones en las cuales Dios no nos concede lo que le pedimos, aunque sea con un corazón abierto, pero a últimas Dios nos dirá, confía en mí, aun cuando no entiendas, aun cuando no comprendas. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.